Este último capítulo comienza con una pequeña historia. Fue en el año 1889 cuando el filósofo Friedrich Nietzsche, al salir de su hotel en Turín, encuentra frente a sí a un cochero que está azotando un caballo. El caballo ya no podía seguir más y en lugar de recibir ayuda, solo recibió un castigo. Nietzsche corre hacia el caballo y lo abraza del cuello mientras empieza a llorar. A partir de estos años, Nietzsche perdió la cordura, el habla y nunca más se volvió a recuperar. Se dice que en este abrazo, Nietzsche pide perdón al caballo por la maldad humana. Ahora bien, como humanos, ¿qué nos caracteriza mejor? ¿El odio o el amor? ¿La supervivencia, la competencia o la cooperación? ¿Nos parecemos más a los chimpancés o a los bonobos? Si todavía parece que estas preguntas tienen sentido, permítanme disculparme, porque quizás no hice un buen trabajo en los capítulos anteriores. Porque tenemos que recordar que tanto Nietzsche como el cochero pertenecían a la especie humana, una especie inmensamente compleja. Incluso hablando en porcentajes, se suele decir que poseemos un 98% de similitud genética con los antropoides. Pero la genética es inmensamente más compleja como para decir que nos parecemos más a uno o a otro. Es bastante similar a preguntarse si una superficie se mide mejor por su longitud o su anchura. Y aún peor, es considerar un solo polo a expensas del otro. Pero lamentablemente, eso es lo que ha estado haciendo el mundo occidental durante siglos, al presentar nuestro lado competitivo como más auténtico que nuestro lado social. A pesar de que esta premisa vaya en contra de la formación de una sociedad, la respuesta tradicional a esto último es que decidimos vivir juntos solo por conveniencia. Como dijo Thomas Hobbes, se nos contempla como solitarios, que unieron sus fuerzas a regañadientes, inteligentes para juntar recursos, pero carentes de una atracción auténtica por nuestros congéneres. El viejo proverbio romano, "El hombre es un lobo para el hombre", resume esta visión que continúa inspirando al derecho, la economía y las ciencias políticas. En palabras de Franz de Waal, el problema no es solo que este dicho es una mala representación de nosotros, sino también un insulto para uno de los cooperadores más gregarios y leales del reino animal, tan leal, de hecho, que nuestros antepasados tuvieron la sabiduría de domesticarlo. Los lobos sobreviven abatiendo presas más grandes que ellos, como caribúes y alces, y lo hacen trabajando en equipo. Cuando vuelven de casa, regurgitan carne para alimentar a las madres, a los jóvenes y a veces a los enfermos y viejos que se quedaron atrás. Como los hinchas de un equipo de fútbol cuando cantan, ellos refuerzan la unidad de la manada aullando a coro antes y después de la caza. La competencia no está ausente, pero los lobos no pueden permitirse darle rienda suelta. La lealtad y la confianza tienen prioridad. El comportamiento que mina los cimientos de la cooperación se amortigua para prevenir el desmoronamiento de la armonía social, de la que depende la supervivencia. Un lobo que dejara prevalecer sus limitados intereses individuales pronto se encontraría persiguiendo ratones en solitario. Los antropoides conocen la misma solidaridad. Se ha comunicado que los chimpancés del Parque Nacional de Tai, en Costa de Marfil, cuidaban de los compañeros heridos por leopardos, enjuagaban su sangre con la lengua, eliminaban cuidadosamente la suciedad e impedían que las moscas se acercaran a la herida. Protegían a los heridos y se desplazaban despacio para permitirles seguir la marcha del grupo. Todo esto tiene pleno sentido si se piensa que los chimpancés viven en grupos por una buena razón, al igual que los lobos y los seres humanos. No estaríamos donde estamos hoy si nuestros ancestros hubieran sido socialmente distantes, pues la evidencia arqueológica muestra que algunos neandertales cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos, lo que sugiere que eran seres sociales e incluso compasivos, como nosotros y los primates. En la naturaleza, los controles y ajustes son extremadamente esenciales, desde la temperatura corporal hasta el tamaño de la puesta de huevos de un ave. Una pequeña variación significaría la aniquilación total. Esto también se aplica a las tendencias sociales conflictivas, competitivas y cooperadoras. Todas son necesarias hasta cierto punto. El ejemplo más evidente de este documental es la relación que se presenta entre la democracia y la jerarquía, donde las instituciones resultan ser una interacción entre fuerzas opuestas. Al ser de forma sistemática más brutales que los chimpancés y más empáticos que los bonobos, es claro que estamos llenos de contradicciones, pero la mayoría
mayoría domadas, pues por encima de la dualidad inherente de la naturaleza humana está el papel de la inteligencia, aunque por costumbre sobreestimada. Es innegable que nuestro comportamiento es una combinación de ambas. El comportamiento humano es en gran parte influenciable por la experiencia. Esto puede sonar tan obvio que no hace falta ni mencionarlo, pero es un discurso radicalmente distinto del que solían emplear los biólogos. En los años 60 del pasado siglo, casi toda tendencia reseñable de la especie humana se catalogaba como instinto, y la doctrina del instinto de Konrad Lorenz hasta incluía un parlamento de instintos para mantenerlos ligados. El problema con el término instinto, sin embargo, es que rebaja el papel del aprendizaje y la experiencia. En algunos círculos contemporáneos existe una corriente similar. Aunque ahora se favorece el término módulo, el cerebro humano se compara con una navaja multiusos, a la que la evolución ha ido añadiendo módulos para todo, desde el reconocimiento de caras y el uso de herramientas hasta el cuidado de los hijos y la amistad. Por desgracia, nadie sabe exactamente qué es un módulo cerebral, y la evidencia de su existencia no es más tangible que la de los instintos. Es innegable que tenemos disposiciones innatas, pero los humanos y primates son algo más que actores ciegos que ejecutan programas genéticos. Entender esto nos servirá para entender nuestros cimientos y construir sobre ellos, pues es muy probable que ahora solo dependa de nosotros. Mucha gente cree que nuestra especie sigue evolucionando, mientras que los antropoides se estancaron, pero irónicamente es más probable que sea todo lo contrario, al menos si hablamos de cambios más radicales, pues la evolución procede a través de la supervivencia de variantes que se reproducen más que otras, algo que hace unos siglos se aplicó bastante a nuestra especie, pero que hoy en día no es válido. La buena nutrición y la medicina moderna han suprimido las presiones selectivas que impulsaron la evolución humana. El parto, por ejemplo, representaba un alto riesgo para la madre y para el bebé. La estrechez del canal del parto, en relación con nuestro cráneo agrandado, es parcialmente responsable, lo que implica que había una presión selectiva continuada para mantenerlo ancho. Las cesáreas lo han cambiado todo. En Estados Unidos, 26 de cada 100 nacimientos son por cesárea, y en algunas clínicas privadas brasileñas la cifra alcanza el 90%. Cada vez sobrevivirán más mujeres con un canal de parto estrecho, perpetuando un rasgo que hace pocas generaciones representaba una muerte segura. El resultado inevitable será el aumento de cesáreas, hasta que el parto natural sea la excepción y no la regla. La evolución continua requiere ciertas muertes, y somos conscientes de que podría ocurrir, aún en el mundo industrializado, con la forma de una devastadora pandemia. Los dotados de una inmunidad superior sobrevivirán para legar sus genes a las generaciones futuras, como ocurrió durante la peste negra del siglo XIV, que en un lapso de 5 años se calcula que llegó a matar a 25 millones de personas solo en Europa. Algunos científicos creen que un virus muy infeccioso de tipo ébola se transmitió de persona en persona. La inmunidad a esta clase de virus hoy está más extendida en Europa que en otras partes del mundo, lo que con toda posibilidad se debe a aquel episodio de selección natural en masa. De modo similar, podemos esperar una resistencia creciente al virus de la inmunodeficiencia humana en el África subsahariana, donde cerca del 10% de la población está infectada. Se sabe que una pequeña minoría es resistente a la infección y que otra minoría no desarrolla el SIDA aunque se infecte. Los biólogos llaman a estos casos mutaciones adaptativas. Su progenie se propagará hasta llenar el continente, pero este proceso solo se completará a costa de una enorme pérdida de vidas humanas. Los chimpancés salvajes ya deben haber pasado por esto. Son portadores del estrechamente emparentado virus de la inmunodeficiencia simia, sin mantener ningún síntoma. Aparte de la inmunidad, que probablemente seguirá ajustándose, no está claro si hemos llegado o no a una especie de cumbre biológica, la cual sería imposible de superar, a menos que se emprendan programas de crianza deliberados. Algo que ojalá nunca ocurra. Por su parte, los cambios culturales tienen en parte influencia dentro de la evolución. Un ejemplo es nuestra creciente resistencia a la lactosa, que partió cuando nuestros ancestros comenzaron a criar ganado. Pero los avances culturales del presente son demasiado rápidos para que la biología pueda mantener el paso. Es improbable que los mensajes por teléfono móvil hagan que nuestros pulgares se alarguen. Más bien, diseñamos los mensajes de texto para los pulgares que ya poseíamos. Nos hemos convertido en expertos en cambiar el entorno para nuestro beneficio. Así pues, no creo en la evolución continuada del género humano, al menos en lo relativo a nuestra morfología y comportamiento. No está claro que los antropoides continúen evolucionando, aunque siguen estando sometidos a presiones selectivas reales. El verdadero problema es que están al borde
extinción, debido a la masiva destrucción del hábitat, los incendios, la caza furtiva, el tráfico de carne y el ébola. Dentro de los grandes monos en libertad, es probable que el número no supere el millón, mientras que nosotros sumamos más de 8 millones de efectivos en una batalla que parece sentenciada. El género humano se devaluará si ni siquiera somos capaces de proteger a los animales más cercanos a nosotros. Perder todo esto sería perder mucho de nosotros mismos. Estas adquieren un valor incalculable cuando se trata de iluminar la evolución pasada. Se sabe que los bonobos en la actualidad viven en un hábitat mucho más rico que el de los chimpancés, lo que posibilita que grupos mixtos de machos y hembras se alimenten juntos, permitiendo una mejor cohesión social. Los bonobos están íntimamente conectados con nosotros por otro rasgo interesante, y es que son primates siempre jóvenes. Según Brian Hare, un especialista en perros y lobos, el lobo fue el primer animal domesticado por el hombre, dando origen al perro y a una amistad que ya lleva 15.000 años. Pero todo indica que los primeros lobos domesticados debieron ser animales sociables y juguetones, es decir, ellos se acercaron a nosotros, no nosotros a ellos. Este argumento de la neotenia se aplicó a los seres humanos cuando en 1926 un anatomista holandés afirmó que el Homo sapiens es como un feto de primate, pero que ha alcanzado la madurez sexual. Stephen Jay Gould consideró que la retención de rasgos juveniles era el sello de la evolución humana, pero no sabía que los bonobos conservan el cráneo pequeño y redondeado de un chimpancé juvenil, así como otras características como la voz aguda y el carácter juguetón. Por nuestra parte, la neotenia humana se evidencia en nuestra piel desnuda, nuestro cráneo globoso y cara aplanada. Es claro que nuestro éxito como especie está ligado a la curiosidad y creatividad, la cual siempre ha florecido en los jóvenes. La humanidad en su conjunto, incluidos ancianos y jóvenes, se han autodenominado Homo ludens, el mono juguetón, pues desde el inicio hasta el fin de nuestros días nunca dejaremos de pintar, cantar y aprender. Debemos ser jóvenes de corazón, pues en vista de una evolución biológica en pausa, la juventud por su avidez, curiosidad y creatividad es la única flexibilidad que tenemos para adaptarnos, y para ello es necesario el autoconocimiento de nuestra especie, lo que no está exento de ser politizado. Por su coordinación casi perfecta y su disposición al sacrificio individual en aras del colectivo, las hormigas se comparan a menudo con los regímenes socialistas. Pero al lado de las hormigas, incluso la mayor fuerza de trabajo humana parece una ineficiente anarquía, ya que después del trabajo está el ocio, algo que la hormiga no parece conocer. Somos sensibles a los intereses colectivos, pero no hasta el punto de renunciar a los individuales. Por su parte, el régimen nacionalsocialista fue un desastre ideológico similar, pero con métodos distintos. El colectivo se ponía por encima de lo individual, pero en vez de la ingeniería social, los métodos elegidos eran los chivos expiatorios, es decir, el enemigo común, y la manipulación genética, donde una clase superior debía protegerse contra la contaminación de la segunda. La idea se llevó al extremo, de una manera que ha deteriorado la reputación de la biología en las sociedades occidentales. Pero la ideología seleccionista subyacente no se restringió a ese tiempo y lugar. A principios del siglo XX, el movimiento eugenista, que aspiraba a mejorar la humanidad mediante la reproducción selectiva de los más aptos, tuvo un gran auge tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, basándose en ideas que se remontan a la República de Platón. Consideraba aceptable la castración de los criminales y el darwinismo social, la idea de que en una economía de laissez-faire, el fuerte debe imponerse al débil, lo que redundaría en un mejoramiento general de la población. Aún sigue inspirando los programas políticos. En esta visión, ayudar a los pobres subvertiría el orden natural. La ideología política y la biología son inseparables para el discurso. Es porque las palabras naturaleza y natural son muy atractivas. Suenan tan reconfortantes que todas las ideologías quieren apropiárselas. Cuando un biólogo investiga sobre el comportamiento y la sociedad, corre un fuerte riesgo de ser succionado por el remolino político. Así le ocurrió a Frans de Waal cuando publicó un estudio sobre la equidad primate, donde muestra que los monos capuchino marrones responden de forma negativa si ven que un compañero recibía la misma recompensa pero con menos esfuerzo. Si los monos rechazan el tratamiento injusto, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo? Se interrogaban las páginas de opinión. Esto suscitó extrañas reacciones, como un mensaje por correo electrónico que nos acusaba de comunistas. Su autor pensaba que estábamos intentando socavar el capitalismo, al que por lo visto le trae sin cuidado la justicia. Lo que nuestro crítico no captó, sin embargo, es que las reacciones de nuestros monos
recordaban el funcionamiento del mercado libre. ¿Qué puede ser más capitalista que comparar lo obtenido por uno con lo obtenido por otro y quejarse de la diferencia de precio? Se olvidan de que un sentido egocéntrico de la equidad es una definición sofisticada de la envidia. Es el malestar ante la constatación de que a otros les va mejor que a nosotros. Pero esto está lejos del sentido más amplio de la equidad, el que nos hace preocuparnos de aquellos a los que le va peor que a nosotros. En 1879, el economista norteamericano Francis Walker intentó explicar por qué su gremio tenía tan mala fama entre las personas reales. Echó las culpas a su incapacidad de comprender por qué el comportamiento humano no se ajusta a la teoría económica. No siempre actuamos como los economistas piensan que deberíamos, principalmente porque somos menos egoístas y menos racionales de lo que los economistas suponen que somos. Los economistas están siendo adoctrinados en una maqueta de la naturaleza humana, que dan por buena hasta tal punto que su propio comportamiento ha comenzado a parecerse a ella. Los exámenes psicológicos han demostrado que los catedráticos de economía son más egocéntricos que el estudiante universitario medio. La exposición clase tras clase al modelo capitalista del interés propio parece matar cualquier tendencia prosocial de entrada. Dejan de confiar en los demás y, en correspondencia, los demás dejan de confiar en ellos. De ahí la mala fama. Todo se reduce a la justicia. Este es un tema moral, relacionado con los dos pilares, la ayuda y el daño, aunque no siempre se presenta como tal. En Estados Unidos no es inusual que los altos ejecutivos ganen 1000 veces más que el obrero medio. Estos ejecutivos pueden estar perjudicando a otros al reclamar una parte desproporcionada del pastel corporativo, pero ellos mismos dirán que es su privilegio o que así funciona el mercado. El darwinismo social justifica la desigualdad al considerar natural que unos tengan más que otros. Olvida que el darwinismo real tiene una visión más sutil de la división de los recursos. Esto es porque somos animales cooperativos, de manera que incluso los poderosos, y quizás especialmente los poderosos, dependen de los demás. Por eso sabemos que en los mamíferos sociales la reciprocidad les permite construir la clase de sistema de apoyo social que muchos economistas ven como una quimera. La historia reciente ha demostrado qué ocurre cuando se reprime la ambición individual, pero a pesar de la caída del muro de Berlín, no hay ninguna garantía de que el lado ganador tenga la respuesta definitiva. Nada es blanco y negro, pues incluso en Estados Unidos abundan las inspecciones, compensaciones, sindicatos y subsidios. Pero en comparación al resto del mundo, este país es un experimento de competencia sin restricciones. Se convirtió en la nación más rica de la historia de la civilización. Sin embargo, parece que la salud nacional está en constante decadencia. A día de hoy, se visibiliza a través de la crisis de opioides, que se lleva más de 100 vidas a diario. Estados Unidos tenía a los ciudadanos más altos y saludables del mundo, pero ahora está entre las últimas naciones industrializadas en cuanto a longevidad y entre las primeras en cuanto a embarazos prematuros y mortalidad infantil, mientras que la mayoría de naciones han ido sumando casi 1 pulgada por década a su estatura media. Estados Unidos se ha estancado desde la década de 1970. El resultado es que el europeo del norte medio sobrepasa ahora en 3 pulgadas al estadounidense medio. Esto no puede explicarse por las últimas oleadas de inmigrantes, que constituyen una fracción demasiado reducida de la población como para afectar a esta estadística. En cuanto a la esperanza de vida, Estados Unidos también se está rezagando. En este índice de salud fundamental, ya ni siquiera figura entre las primeras 25 naciones con una población más longeva. Más allá de la privatización de la sanidad, que se traduce en millones de personas sin seguridad social, según el epidemiólogo Richard Wilkinson, con una clase baja enorme, la diferencia entre ricos y pobres en Estados Unidos se parece a la de muchos países del tercer mundo. El 1% de la clase superior de los norteamericanos acumula más ingresos que todo el 40% de la clase inferior. Esta es una diferencia enorme en comparación con Europa y Japón. Wilkinson argumenta que las grandes disparidades de renta erosionan el tejido social, generan resentimiento y menoscaban la confianza, lo que crea estrés tanto en el rico como en el pobre. Nadie se siente tranquilo en un sistema así. El resultado es que la nación más rica del mundo tiene ahora una salud pública pobre. Se piense lo que se piense, si un sistema no puede promover el bienestar físico de sus ciudadanos, es que tiene un problema. Así como el comunismo no se ajustó al comportamiento humano, el capitalismo inmoderado quizás sea insostenible en su celebración del bienestar material de unos pocos, en detrimento del resto.
niega profundamente la solidaridad básica que hace soportable la vida y va en contra de una larga historia evolutiva de igualitarismo y tolerancia. Los experimentos con primates demuestran que la cooperación se deshace si los beneficios no se reparten entre todos los participantes, y el comportamiento humano probablemente obedece al mismo principio. Espero que con esto el documental haya brindado puntos interesantes tanto a liberales como a conservadores, tanto a derecha como a izquierda. Es probable que nuestras sociedades funcionarían mejor si imitaran, en la medida de lo posible, el modelo de comunidad a pequeña escala de nuestros ancestros, pues es claro que no evolucionamos para la vida anónima y estresante rodeados de contaminación visual y acústica. Es por ello que el correcto diseño de las ciudades puede tener efectos tan importantes como reducir el crimen y mejorar la salud de muchos, para vivir plenamente como humanos, pues ¿qué semejante criatura pudo surgir de la eliminación de los genotipos no exitosos? Es capaz de una destrucción increíble, incluso para sí mismo, pero al mismo tiempo posee pozos de empatía y amor más profundos que los de cualquier otra especie. Es claro que las pulsiones y los instintos son una parte importante de los animales, pero no totalmente. En este sentido, el humano es quien sobresale, al menos parcialmente. Puede transformar su naturaleza y darle una forma específica, y a menudo esta forma es lo que llamamos cultura. Para la sexualidad está el amor y el erotismo, el sentimiento y los juegos amorosos, la caricia y el beso, y otras tantas variaciones de la cultura sexual que van desde los anticonceptivos y el control de la natalidad hasta la pornografía y el libertinaje, sean variaciones buenas o malas. Y de igual forma, para beber y comer están las refinadas artes culinarias, que van desde los distintos modos de cocción, las diferentes especias y hasta la estética en la presentación de los alimentos, pues la comida es algo que va mucho más allá del sabor, es una experiencia multisensorial. Pero ni los antropoides se salvan de las delicias. Se ha demostrado que los chimpancés pueden ser pacientes para cocinar un alimento y que pueden recorrer grandes distancias en búsqueda de ingredientes, y de suerte que el erotismo es a la sexualidad lo que la gastronomía es a la alimentación, un suplemento del alma, de valor intelectual y espiritual añadido a la estricta necesidad. Pero estas son solo respuestas artificiales a las necesidades fisiológicas comunes tanto en humanos como en los animales. Donde realmente podemos distinguir a uno del otro es dentro de las actividades específicamente intelectuales. No hay filosofía entre los animales, ni religión, ni arte. No hay un ¿por qué? Aunque claro, este ¿por qué? Tampoco es algo con lo que nacemos. En este sentido, un humano recién nacido es bastante similar a un animal, hasta que desarrolla el lenguaje, pero ya vimos que el lenguaje no es fundamental para las cosas más importantes, como la empatía. Aunque claro, muchos animales pueden comunicar ideas, sin embargo, solo son las ideas más próximas del aquí y del ahora. Las ideas que transmiten esconden bastante poco, son casi transparentes, casi planas en su contenido. Es por esto que un chimpancé puede hacer este ejercicio mejor que nosotros, pues su memoria está especializada en el corto plazo. En contraste, el humano posee la abstracción y la metáfora, que es, a todas luces, el erotismo del lenguaje, pues ésta esconde el significado de las cosas a la interpretación subjetiva. Nuestra parte animal se manifiesta en las necesidades naturales, que prevalecen durante toda la vida, y en retrospectiva, cuanto mayor conocimiento, cultura y abstracciones haya en la vida de un individuo, más se diferenciará del animal, más dominará y más libre será. Cada época ofrece a la humanidad su propia distinción. Nos vemos a nosotros mismos como especiales, pero siempre buscamos una confirmación de que lo somos, un porqué para sentirnos así. Desde que Platón definió al hombre como al único bípedo desplumado, hasta que llegó Diógenes con un pollo desplumado y dijo: «He aquí el hombre de Platón», para que Platón terminase añadiendo la definición «y con uñas anchas». Más tarde nos caracterizó la creación de las herramientas, hasta que supimos que los chimpancés salvajes se hacían con herramientas básicas, pero herramientas al fin y al cabo. Cuando Louis Leakey, el mentor de Jane Goodall, se enteró de que los chimpancés usaban herramientas, pronunció aquellas famosas palabras: «Ahora debemos redefinir al hombre, redefinir las herramientas o aceptar a los chimpancés como humanos». La siguiente distinción recurrió al lenguaje, definido inicialmente como comunicación simbólica,
Pero cuando los lingüistas supieron de las aptitudes lingüísticas de los antropoides, vieron que la única manera de mantener fuera a estos intrusos era olvidarse del simbolismo y enfatizar la sintaxis. El lugar especial de la humanidad en el cosmos consiste en distinciones abandonadas y porterías móviles. Y por lo visto, todo parece indicar que poco de lo que hacemos es realmente único. Erich Fromm ya nos advirtió que el humano se encuentra entre el espantoso conflicto de ser prisionero de la naturaleza, pero libre en sus pensamientos. Es parte de la naturaleza, pero a su vez una rareza de ella. Por tanto, está destinado a buscar su lugar en el mundo. Pero en esta búsqueda, terminamos desviándonos por la desesperación y el miedo existencial, al punto de negar la realidad. En nuestra prisa por destacar que los animales no son personas, nos hemos olvidado de que las personas también son animales. El punto aquí no es volver al mono ni mucho menos, pero tampoco es despreciar nuestra parte animal y poner al humano en un pedestal. Más bien es reconocer nuestro pasado y reconciliarnos con él, dejar este espantoso conflicto de ser prisioneros de la naturaleza y libres en nuestros pensamientos, para así seguir adelante. Cuanto más menospreciamos la inteligencia animal, más estamos pidiendo a la ciencia que tenga fe en los milagros al hablar de la mente humana. En lugar de insistir en nuestra superioridad en todos los aspectos, debemos estar orgullosos de nuestros vínculos. Este documental solamente busca mostrar la esperanza de que podamos crear un saludable punto medio entre dos vicios, el exceso y la carencia. Estas observaciones no implican llevar lo natural a las sociedades humanas solo por ser natural. Parafraseando a Edward Wilson, la biología nos mantiene sujetos con una correa y solo dejará que nos perdamos si nos alejamos de nosotros mismos.